La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que le encuentra vivirá para siempre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Miércoles de la tercera semana del tiempo ordinario. Miércoles 29 de enero de 2025. Lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 10, del versículo 11 al 18. Hermanos, en la antigua alianza los sacerdotes ofrecían en el templo diariamente y de pie los mismos sacrificios que no podían perdonar los pecados. Cristo, en cambio, ofreció un solo sacrificio por los pecados y se sentó para siempre a la derecha de Dios. No le queda sino aguardar a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los que ha santificado. Lo mismo atestigua el Espíritu Santo, que dice en un pasaje de la Escritura: la alianza que yo estableceré con ellos cuando lleguen esos días, palabra del Señor, es esta: voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Y prosigue después: yo les perdonaré sus culpas y olvidaré para siempre sus pecados. Ahora bien, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hacen falta más ofrendas por ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 109, versículos del 1 al 4, respondemos: tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre. Esto ha dicho el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, yo haré de tus contrarios el estrado donde pongas los pies. Tú eres sacerdote para siempre. Extenderá el Señor desde Sión tu cetro poderoso, y tú dominarás al enemigo. Tú eres sacerdote para siempre. Es tuyo el señorío el día en que naciste. En los montes sagrados te consagró el Señor antes del alba. Tú eres sacerdote para siempre. Juró el Señor y no ha de retractarse. Tú eres sacerdote para siempre como Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre. Aleluya, aleluya. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, del versículo 1 al 20. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó, mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra.
Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida. Pero cuando salió el sol, se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron en espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra. Pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha. Unos el 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos a miércoles de la tercera semana del tiempo ordinario. La primera lectura que hemos escuchado de la carta a los Hebreos, ahora en el capítulo 10, del versículo 11 al 18. Dice que en la antigua alianza los sacerdotes ofrecían en el templo todos los días y de pie los mismos sacrificios. Eran los mismos sacrificios los que siempre ofrecían: machos cabríos, ofrecían su sangre como holocausto, un sacrificio que no perdonaba los pecados. Cristo, en cambio, ofreció un solo sacrificio ofreció Cristo al morir en la cruz, y con ese sacrificio perdonó los pecados para siempre. Le dio la dignidad a la humanidad para que se pueda estar en paz con Dios, ya que el hombre había pecado desde antiguo, desde la creación, desde la desobediencia de Adán y Eva, haber desobedecido. Entonces Cristo vino a hacer un solo sacrificio, entregar su vida para siempre, perdonar los pecados para siempre, con su preciosa sangre al morir en la cruz.
Él perdonó los pecados al hacer el sacrificio por él mismo, y se sentó para siempre a la derecha de Dios, para que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Así, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que ha santificado. Lo mismo dice que atestigua el Espíritu Santo, que dice en un pasaje de la Escritura. El Espíritu Santo dice en un pasaje de la Escritura: la alianza que yo estableceré con ellos cuando lleguen esos días, palabra del Señor, es esta. ¿Cuál es la alianza? La alianza es: voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Esa es la alianza que estableció el Señor, Dios Padre. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo les perdonaré sus culpas y olvidaré para siempre sus pecados. Ahí está la alianza. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo les perdonaré sus culpas y olvidaré para siempre sus pecados. Al entregar a su Hijo a la humanidad, para salvar a la humanidad. Ahora bien, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hacen falta más ofrendas por ellos. Así es. El Salmo 109 nos dice que Jesucristo es sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre. Dice que le ha dicho el Señor a mi Señor. El Señor, que es Dios Padre, ha dicho a mi Señor Jesucristo: siéntate a mi derecha, yo haré de tus contrarios el estrado donde pongas los pies. Extenderá el Señor desde Sión tu cetro poderoso, y tú dominarás al enemigo. Dice que es del Señor Jesús el señorío. Dice: es tuyo el señorío el día en que naciste. En los montes sagrados te consagró el Señor antes del alba. Juró el Señor y no ha de retractarse. El Señor nunca se retracta. Tú eres sacerdote para siempre como Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? El que ofrecía sacrificios, pan y vino, y no machos cabríos. Luego en el Evangelio nos habla de una parábola, la parábola del sembrador. Y esta parábola no tiene mucha explicación, porque Jesús mismo la explica. Dice que Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. ¿Cuál lago? Lago de Galilea. Y se reunió una muchedumbre tan grande. Se reunieron muchos a escuchar a Jesús. Y Jesús tuvo que subir en una barca para poderles predicar de lo alto. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Dice que les estuvo enseñando muchas cosas, con parábolas, y les decía. Jesús les enseñaba con parábolas. Solo a sus discípulos, a sus apóstoles, les explicaba las parábolas. Les decía: salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. ¿Cuáles son los granos que cayeron en la vereda? Dice que el sembrador es el que siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos, dice, en quienes se siembra
la palabra. Pero cuando acaban de escuchar, viene Satanás y se la lleva. Se lleva la palabra sembrada en ellos. Así es. A veces uno dice, qué mensaje más hermoso, pero allí nomás se queda. No hay continuidad. Por eso dice que viene Satanás y le arrebata la palabra. Es la semilla sembrada en vereda, en la vereda, en el camino. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde hay piedras, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida. Pero cuando salió el sol, se quemaron y por falta de raíz, se secaron. Dice que esos que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, con mucha alegría. Pero no tienen raíces, son inconstantes que no continúan escuchando la palabra. Y en cuanto surge un problema, cuando llega un problema, por causa de la palabra, se dan por vencidos. Dice que otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Eso dice que son los que reciben la semilla entre espinas, son los que escuchan la palabra. Pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas, el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Pero por último, los granos que cayeron en tierra buena, las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Abundancia, mucha abundancia. Y añadió Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. Esa semilla que cayó, esa semilla buena que cayó y dio en abundancia, en tierra buena, dice que son los que reciben la semilla en tierra buena, son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Esos son los que escuchan la palabra y continúan escuchándola, aprendiendo y siguen produciendo frutos, enseñando a otros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Pueblos nuevos, creadores de la historia, constructores de nueva humanidad. Pueblos nuevos que viven la existencia como
sin frenos ni cadenas,